La máquina del tiempo. En Leer a Bogotá hablaremos sobre los temas de la frontera colombo-venezolana con los especialistas Pedro Elías Galindo y Luis Sandoval, con quienes abordaremos diferentes tópicos y causas del conflicto fronterizo y migratorio a través de la historia reciente. En tiempos paralelos entrevistamos al pensador colombiano Renan Vega Cantor, quien habló del neoliberalismo, el imperialismo, el Plan Colombia, la mercantilización de la educación superior, entre otros temas plasmados en sus publicaciones. Buenas noches, estamos aquí con el profesor Renan Vega Cantor. Él es un historiador, economista, doctorado en la Universidad de París, es autor de más de 35 libros más o menos. Sí. Y pues vale la pena mencionar que en el 2008 recibió el premio Libertador, es un premio muy importante que da el Ministerio de Cultura de Venezuela. Hay un primer libro, uno de los recientes del 2013, tengo entendido que es Capitalismo y Despojo. Este libro pues trata más o menos de la expropiación, tanto del trabajo de las gentes, del conocimiento de las gentes, de todo lo que nos expropia este sistema capitalista. Pero hay un capítulo que me llamó mucho la atención y que tiene relación con lo que está pasando ahora, que es el hurto del tiempo, el despojo del tiempo de las personas, ¿no? Este libro, Capitalismo y Despojo, yo lo que he querido hacer es una reconstrucción de los distintos mecanismos de expropiación que el capitalismo ha utilizado desde que existe. La expropiación del tiempo es un mecanismo fundamental para que exista el capitalismo. Un gran problema que enfrenta el capitalismo naciente es cómo obligar a gentes que no están acostumbradas a un horario de trabajo a someterse a ese horario de trabajo. Entonces el capitalismo empieza a idear mecanismos para obligarlos a que permanezcan en las fábricas. Entonces el tiempo de trabajo se mezcla con el tiempo de la vida. Y esto rompe una de las conquistas históricas de los trabajadores y de la humanidad. Y es que los trabajadores habían podido separar el tiempo de trabajo, el tiempo de ocio y el tiempo de estudio. Ahora eso no es posible. Y entonces eso se convierte en una colonización del tiempo personal. Lo que me lleva a preguntarle ya sobre este otro libro que es muy interesante, Los economistas neoliberales, nuevos criminales de guerra, ¿sí? Y todas esas redes capitalistas que están manejando ahorita nuestro mundo y cómo ellos convierten en verdaderos genocidas. Yo me dediqué a estudiar lo que yo llamo la criminalidad de los neoliberales. Y por criminalidad de los neoliberales hago alusión a los impactos que sus políticas reales tienen sobre la vida de la gente. Es decir, generalmente se considera que un criminal es aquel que mata a otro, que lo tortura, pero no se habla de otro tipo de criminalidad que tiene incluso un impacto masivo. Cuando se cierran hospitales, la cantidad de gente que se muere por ese hecho. Cuando se cierran centros educativos, los miles de niños que se vuelven analfabetas. Entonces yo hablo de ese tipo de criminalidad. Pues el campeón mundial del neoliberalismo es Estados Unidos. Estados Unidos ha impulsado políticas neoliberales en más de 100 países del mundo con la finalidad de que los países se vuelquen a satisfacer los intereses de las empresas de los Estados Unidos. Sí, hay un proceso, de recolonización mundial que ya no usa los mismos mecanismos de antes, aunque a veces recurre a ellos, es decir, ocupar militarmente los países, sino que los países adopten las políticas económicas, sociales, impulsadas por los Estados Unidos. Es decir, antes y ahora todavía sigue recurriendo a eso. Estados Unidos ha ocupado y bombardeado los países y los países de América Latina. Estados Unidos invadió sucesivamente durante el siglo XIX y el siglo XX la mayor parte de países de América Central y del Caribe. Bueno, pues ha existido una intervención directa de Estados Unidos y ante todo precisamente para poder traer su comercio acá, ¿no? Y ahora con el Plan Colombia, pues sí que están más metidos que nunca con esa cantidad de bases que pusieron durante el gobierno de Uribe, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos analizar todo ese panorama con toda la cantidad de bases que hay acá? ¿Cómo es que nuestro país, como dice su título, es un eslabón geoestratégico de los Estados Unidos? Entonces el Plan Colombia es una estrategia que no está destinada solamente a Colombia, sino que es una estrategia más amplia, regional, que cobija gran parte del mundo andino y del mundo latinoamericano y centroamericano.
Y debido a la posición de Colombia, geográfica, geopolítica, y al entreguismo de las clases dominantes, eso se ha facilitado. Tanto así que Colombia también se le puede denominar como el portaaviones terrestre más grande de los Estados Unidos. Aquí no solamente están las famosas 7 bases militares de Uribe, sino que Estados Unidos tiene presencia en más de 40 puntos de la geografía colombiana. Uno de los ponentes del Plan Colombia en el Senado de los Estados Unidos, que se llamaba Paul Coverdale, hizo una afirmación en el momento en que Chávez acababa de llegar a la presidencia de Venezuela, en que dijo: el interés nuestro es el petróleo de Venezuela. Y si nosotros queremos dominar a Venezuela, primero tenemos que ocupar a Colombia. Está diciendo, hacia el futuro inmediato vamos a tener problemas de abastecimiento de petróleo. Venezuela es hoy el primer país en el mundo con reservas de petróleo. Entonces, lo que ha venido pasando en Venezuela en los últimos 15 años con relación a los Estados Unidos se llama petróleo, aunque Estados Unidos lo cubra con otros nombres, democracia, derechos humanos, pero realmente democracia y derechos humanos quiere decir petróleo. A ellos no le interesa ni la democracia ni los derechos humanos, le interesa es el petróleo. El conflicto armado colombiano se ha mantenido, se ha perpetuado durante mucho tiempo por la acción y la presencia directa de los Estados Unidos. Ese es un hecho que casi nunca se menciona. Pero ahora digamos que a Estados Unidos, antes que la misma gente, lo que le interesan son los territorios y a las multinacionales, pero territorios sin gente. Sí, desafortunadamente, pues aquí podemos durar toda la tarde, pero tenemos que acabar, ¿no? Me gustaría que nos diera un punto de vista muy personal de cómo ve al país, que ya lo ha dicho, pues. En el corto plazo, en este momento, hay una situación muy dura que va a empezar a notarse. Una de sus manifestaciones es la devaluación del peso frente al dólar. ¿Eso tiene que ver con la minería ahorita directamente? No, y con toda la economía colombiana, porque uno de los grandes errores a largo plazo de las clases dominantes de este país, o errores para el conjunto de la población, no para ellos, es haber abierto el país al comercio internacional de manera indiscriminada, lo que ha hecho que la economía colombiana dependa en todos los sectores de bienes importados, materias primas importadas o bienes terminados. En la medida en que durante un cierto tiempo, unos 10 años, hubo una devaluación más o menos forzada, donde incluso el dólar llegó a cotizarse a 1.500 pesos, eso permitió que llegara un gran flujo de esos bienes importados. Entonces fue el momento en que importantes sectores de la clase media que nunca habían tenido acceso al automóvil pudieron comprar automóvil, ahora tienen uno o dos, y eso tiene que ver con todos los trancones y Bogotá y las ciudades colombianas que se han hecho invivibles. Cada persona tiene 2 o 3 celulares, cosas por el estilo. Eso fue posible por ese momento coyuntural. Cuando termina ese momento coyuntural, eso va a acabar. Es decir, se puede decir, se acabó la fiesta. Y entonces ahora todo se va a doblar o triplicar en precio. Esos sectores de la clase media que vivieron ese periodo excepcional de bonanza de 10 años, van a volver a vivir la dura realidad. Entonces ese, por ejemplo, es un elemento que a corto plazo va a tener consecuencias. Un segundo elemento que desde luego hay que mencionar a mediano plazo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias si se firma un acuerdo que ponga fin al conflicto interno en Colombia? No se pueden acabar 50 años de guerra impunemente para que las clases dominantes sigan como si nada, sino que ahí se abre un escenario, una agenda para plantear reformas que tarde o temprano se tienen que realizar lleguen en al este principio país. Del conflicto, porque Sí. eso es lo que nos ha observado, que el conflicto sucede por algo. Claro, porque hay razones estructurales, pero esas razones estructurales son las que no quieren solucionar las clases dominantes de este país, por ejemplo, con respecto a la tierra, con respecto a la democratización, con respecto a la propiedad, con respecto a los medios de comunicación, porque si hay algo que tiene que transformarse en este país es el monopolio criminal de los medios de comunicación. Por Dios. Como nos lo demuestran el manejo Además coyuntural. que tienen mal informado a todo el país, Claro, y por eso siguen ganando los mismos en unas elecciones. Es falsimedia, como lo llama Ignacio Ramonet, ¿no? Y otros autores, donde todos los días tienen una mentira nueva con la que mantienen a la gente desinformada y embrutecida. ¿Sí? Eso sucede en estos momentos con respecto a los sucesos de Venezuela, sin presentar una información mesurada, racional, bien informada, sino eso es simplemente un chauvinismo trasnochado de cuando acá se volvieron nacionalistas y defienden a los pobladores de las fronteras. Sí. Bueno, desafortunadamente pues ya se nos acaba el tiempo, pero pues le queremos agradecer a usted por iluminarnos y ojalá que la gente tuviera acceso a estos libros, porque realmente si la gran mayoría del país
supiera lo que se nos viene encima, leyendo este tipo de cosas, pues las cosas cambiarían muchísimo. No, yo les agradezco a usted la oportunidad y sobre todo que me hubieran posibilitado hablar precisamente de los libros que son productos de investigaciones muy consagradas de mi parte, pero que tienen una circulación, digamos, muy escasa. Uno edita un libro, 1000 ejemplares y se demora 10 años en venderlos, porque la gente no compra libros, compra celulares.